Otro de los asuntos que también ya tenían conocimiento que se iba a tratar en el Consejo de Gobierno de hoy era el referente a la reestructuración militar que se pretende hacer en la ciudad de Ceuta. Bueno, el Consejo de Gobierno lo ha estado analizando y a las conclusiones, después de ese debate y ese compartir opiniones y análisis en el Consejo de Gobierno, pues ha sido, en definitiva, lo que yo les voy a transmitir en este instante. Según la información que el Gobierno de la ciudad ha tenido acceso, como ya todos conocen, pues la única información que nosotros tenemos desde las fuentes que la tenemos, que son las familias afectadas, pues parece ser que en los meses de julio y agosto van a quedar en situación de disponible 151 mandos, entendiendo por mandos oficiales y suboficiales. También tenemos conocimiento a través de delegación de gobierno, y ustedes también lo tienen a través de una nota de prensa, que se mantuvo esa reunión entre el nuevo delegado del gobierno y la subsecretaria del Ministerio de Defensa. En esa nota, sin embargo, se dice que no habrá reducción. Claro, ante esta confusión, ante esta disparidad de opiniones y esta disparidad de criterios y puntos de vista, pues a nosotros nos parece que hay una aparente contradicción y que entendemos que esta aparente contradicción solo puede ser resuelta por un órgano, que es el Ministerio de Defensa. Entendemos que esa aparente contradicción no puede ser resuelta por nadie diferente al propio Ministerio de Defensa. Y el Ministerio, lo que pretende el Gobierno de la ciudad, es que aclare que en cada fase temporal del proceso, en cada fase, en el primer semestre de 2008, en el segundo semestre del 2008, en el primero del 2009, en el segundo del 2009, lo que el Gobierno pretende es que el Ministerio aclare en cada fase temporal de ese proceso, por un lado, el número de personas que van a perder el destino actual, y por otro lado, las vacantes que son susceptibles de ser cubiertas, bien las preexistentes o bien las de nueva creación. Por lo tanto, como nosotros la situación que conocemos y esa aparente contradicción se sigue dando, el Gobierno de la ciudad sigue pensando y sigue considerando que esa reestructuración debe quedar en suspenso hasta que por parte del propio Ministerio de Defensa se aclare esta cuestión. Por lo tanto, esa decisión o esa opinión del Gobierno de la ciudad, que este asunto tiene que quedar en suspenso hasta que se llegue a aclarar definitivamente estos dos aspectos que yo acabo de mencionar, tiene que quedar encima de la mesa. Ese sigue siendo el punto de vista del Gobierno de la ciudad y no hay ninguna variación, porque tampoco ha habido ninguna aclaración al respecto. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que, si ustedes recuerdan, no decimos que no hay ninguna aclaración solo por el dato que yo haya dado anteriormente, sino que tampoco ha habido ninguna respuesta a la solicitud que el presidente envió a la ministra de Defensa para tener una reunión. El presidente de la ciudad solicitó esa reunión a la ministra y todavía el presidente no ha tenido ninguna contestación al respecto. El presidente está a disposición de la ministra cuando lo considere oportuno para que esa reunión se tenga en el momento que ella también considere oportuno. Ahora bien, esperemos que no transcurra mucho tiempo más y que podamos tener una información clara, certera y veraz sobre este asunto. También el Gobierno de la ciudad y todos ustedes tienen conocimiento de que la ministra va a comparecer en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, desde la ciudad se ha enviado a todos los grupos parlamentarios el acuerdo plenario, el acuerdo del Pleno de la Asamblea que aprobamos en este sentido, con, por supuesto, el posicionamiento que aquí tuvo cada grupo político en ese Pleno de la Asamblea ante esa moción que se presentó en el Pleno ordinario. Por lo tanto, este es el análisis que ha hecho el Consejo de Gobierno. En definitiva, lo que queremos es que se nos aclare en cada fase temporal los dos aspectos que he mencionado anteriormente, es decir, el número de personas que perderían el destino actual y el número de vacantes susceptibles de ser cubiertas. Y, por otro lado, que hasta que todos los puntos de vista no queden suficientemente claros y nítidos y de manera meridiana, el Gobierno de la ciudad sigue pensando que este asunto de reestructuración y reorganización en la ciudad de Ceuta tiene que quedar en suspenso y tiene que quedar encima de la mesa hasta que la ministra muy claramente explique al presidente de la ciudad qué está ocurriendo, qué impacto va a tener y cómo definitivamente va
a influir en la ciudad de Ceuta esa pretendida reestructuración. Entendemos que todavía estamos a tiempo porque no se ha hecho ningún cambio de momento, a día de hoy, y por lo tanto entendemos que al tratarse de una decisión política, la ministra está en perfecta situación para entrar en contacto con el presidente de la ciudad, dejar de momento en suspenso este asunto, dejarlo encima de la mesa, aclarar muchos puntos de vista y muchas cuestiones que no están claras, porque, como decimos, todavía estamos a tiempo y vamos a analizar de manera tranquila, pausada y sin prisa de qué modo puede perjudicar esto. Para ello, el Ministerio, en este caso ministra, deberá decidir y deberá seguir esa indicación o esa opinión del Gobierno de la ciudad de que el asunto quede encima de la mesa hasta que todo esté suficientemente claro. Por nuestra parte, ningún asunto más. Si tienen alguna pregunta, a su disposición. Sí, en el pacto de la delegación del Gobierno sobre el tema del nuevo plan y tal, ellos dejan muy claro una de las cosas que la ciudad decía es que iba a tener una repercusión negativa en la ciudad desde el punto de vista económico, el plan de defensa. Ellos dicen que todo lo contrario, que incluso va a ser positivo para la ciudad. No es que sea así, simplemente que ese tipo de afirmaciones yo creo que se habrán hecho en base a un estudio. Porque claro, no se pueden hacer afirmaciones así porque sí. Entonces, pues bueno, a nosotros sí nos gustaría conocer en base a qué análisis y estudio se hace ese tipo de afirmación. Lo que yo creo que sería prudente es que al Gobierno de la ciudad y preferentemente al presidente de la ciudad se le aclarara por parte de la ministra en qué va a consistir verdaderamente esa reestructuración, y a partir de conocer ese dato real, hacer ese análisis y esa valoración certera de cómo afectaría a la ciudad. Pero que como todavía no se tienen datos concretos, ni números, ni qué personas perderían el destino actual, ni las vacantes susceptibles de ser cubiertas, pues yo creo que es difícil todavía decir de qué manera va a ser el impacto que esto pueda tener en la ciudad. Me parece un poco precipitado, porque las cifras no se saben y los datos concretos tampoco se saben, o al menos no se han transmitido al Gobierno de la ciudad ni al presidente de esta ciudad. Entonces, ¿la ciudad ha hecho algún estudio para calibrar el efecto negativo que tendría ese plan? Según ha dicho que tendría el efecto negativo. Claro, evidentemente hay un impacto muy negativo de las cantidades que se están hablando de no solo personas afectadas, sino que hablamos de familias afectadas. Es decir, hay que multiplicar las personas afectadas por cada miembro que tenga la familia. Estamos hablando de cientos de familias, de cientos de personas. Entonces, evidentemente no hay que ser un erudito para saber que cuando se habla de cientos de familias que se tendrían que ir de Ceuta, que eso va a tener un impacto negativo en el ámbito socioeconómico, en el conjunto socioeconómico de la realidad de Ceuta. Evidentemente, cuando se conozcan los datos certeros, que es lo que nosotros estamos pidiendo, datos concretos y reales de cómo va a quedar la situación. No estamos pidiendo nada más, es decir, simplemente claridad en este asunto, lo que venimos pidiendo desde el principio, porque nosotros somos los primeros interesados desde el Gobierno de la ciudad para tener esa información y poder transmitir tranquilidad a la ciudadanía en general y a las familias afectadas en particular. Y es lo único que pretendemos, saber de manera clara y meridiana qué es lo que va a ocurrir. Una vez que se tengan esos datos concretos, que entendemos solo puede darlo el Ministerio de Defensa, porque es el único que conoce datos concretos sobre este asunto, pues se analizará de qué manera afecta todo esto. Pero para ello, volvemos a insistir, necesitamos la realidad concreta y veraz de qué es lo que va a ocurrir para analizar el impacto. A la comandancia, que se supone que también sabrá los datos, se le ha pedido desde la ciudad, ¿ha habido algún contacto para que la comandancia tal vez facilite esos datos a la ciudad? Esto es una decisión que siempre lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo, incluso todos los grupos políticos así lo consideran, es una decisión política. Y por tanto, al ser una decisión política, el político, que es el Ministerio de Defensa, el ministro, en este caso ministra de Defensa, es quien tiene los datos y toda la información. Además, el contacto debe ser ministro de Defensa y presidente de la ciudad, que además es quien ha solicitado los datos y ha solicitado esa reunión. Por lo tanto, yo creo que en esos dos responsables es en quien se deben transferir la información y los datos verdaderos y reales de lo que tiene que ocurrir en Ceuta. Por lo tanto, ministra a presidente y conversación presidente, ministra, ministra, presidente. Yo creo que esos son los dos responsables que tienen que conocer la información. Esperemos que la ministra cuanto antes pueda facilitarla al presidente de la ciudad. ¿Ha dicho usted que
datos de las mujeres de los militares afectados y los datos de delegación del gobierno. Por lo tanto, la ciudad da la misma veracidad a la palabra de las mujeres de los afectados que a la delegación, los coloca en el mismo nivel de interlocución. Mire usted, esta ciudad, este gobierno de la ciudad y esta casa, que es la de todos los ceutíes, nunca va a cerrar las puertas a ninguna petición ni a ninguna pues buena solicitud que nos llegue, y mucho menos el presidente de la ciudad, como todo el mundo sabe. Entonces, además de ser una obligación y una responsabilidad nuestra, tenemos que recibir a todos los ciudadanos que así lo soliciten, pero además aquellos que sabemos especialmente que están pasando una situación muy preocupante, porque esas familias lo están pasando mal, están muy preocupadas con este asunto, solicitan visita con los responsables y las autoridades de esta ciudad, y esta ciudad tiene la obligación de recibirlo. No es que estemos dando ni más ni menos veracidad ni a una parte ni a la otra. Nosotros tenemos la información de las dos partes. A través de delegación de gobierno, a través de notas de prensa, se dice que no va a haber reducción. Y por parte de las familias afectadas se nos enseñan cartas escritas de personas que van a quedar en situación de disponible en los meses de julio y de agosto. Por lo tanto, cuanto menos, ya no hablo de veracidad de una parte o de credibilidad de una parte o de otra, cuanto menos lo que sí es objetivo y real es que hay una aparente contradicción. En eso sí que no hay duda, que los datos no coinciden y que las informaciones no coinciden. Y como no coinciden, ante esta contradicción, aparente contradicción, lo que queremos es que el Ministerio de Defensa aclare al Gobierno de la ciudad qué es lo que va a ocurrir. Es simplemente eso. Sí, pero de la nota de ayer, usted trae que existe esa contradicción como tal, porque la nota no dice en ningún momento, no habla en concreto que se vaya a reducir una cosa y se vaya a aumentar otra, simplemente habla en términos globales. Es que yo creo que el gobierno está actuando en este sentido, utilizando simplemente la cuestión de los mandos. O sea, no está teniendo en cuenta el conjunto, sino una parte. O sea, que yo creo que no existe contradicción ni por una parte ni por otra. Bueno, pues esa es su opinión. Nosotros como... No, perdón, es que es su opinión claramente. Entonces, como nosotros la opinión que queremos saber es la de la ministra de Defensa, pues nosotros vamos a esperar a la opinión de la ministra de Defensa. Pues claro, cada uno sobre este asunto puede entender lo que considere oportuno. Las familias no piensan lo mismo que usted, a lo mejor, ni lo mismo que esa nota de prensa. Delegación de gobierno puede pensar lo mismo que usted o no, y diferente que los familiares, que parece ser que sí, al menos delegación y los familiares no coinciden, y por tanto nosotros no estamos aquí para interpretar notas o para que otros interpreten o para qué piensa una parte u otra. Nosotros estamos aquí simplemente para cumplir con nuestra responsabilidad y para que el Gobierno de la Nación cumpla con la suya, que es informar al Gobierno de esta ciudad. Es decir, la ministra tiene la obligación de informar al Gobierno de esta ciudad de cómo va a quedar esa reestructuración, para que nosotros sepamos cómo va a afectar a Ceuta o cómo no va a afectar. Ojalá no afecte negativamente y que afecte positivamente. Ojalá. ¿Está interpretando una nota también? No, yo no estoy interpretando. Bueno. No. O sea, cuando usted no le está dando credibilidad a la nota que se envía desde ayer, están interpretando. No, yo solo digo que hay una aparente contradicción. Por tanto, está efectuando una interpretación. Hay una contradicción. Si usted me dice sí y su compañera me dice no sobre un mismo asunto, hay una contradicción, algo pasa aquí. Entonces, lo que nosotros queremos es que, si por un lado se nos dice blanco y por otro lado se nos dice negro, pues que la única persona que entendemos que es quien conoce la realidad certera sobre este asunto, que es la ministra de Defensa, no le hagamos caso ni a blanco ni negro, que sea la ministra quien nos lo diga, y ya no hay nada que interpretar. Que nos diga la ministra qué es lo que va a ocurrir. Y no tendremos que fiarnos. A ninguna de las partes. Que no estamos hablando de credibilidad. Estamos hablando de que hay un ministerio que es quien conoce la realidad de este asunto, que es el Ministerio de Defensa. Y su responsable es la ministra de Defensa, y será quien nos tenga que facilitar todos los datos. Nosotros no estamos ni para interpretar, ni para juzgar, ni para nada. Nosotros estamos simplemente para que, dentro de las funciones de responsabilidad que tiene el Ministerio y que tenemos nosotros como Gobierno de la ciudad, se nos facilite la información. Simple y llanamente, es que no es nada más. Y me parece que no estamos cometiendo ninguna barbaridad.
Me parece que no. Si quiere usted, seguimos insistiendo en la pregunta, pero me parece que no estamos cometiendo ni ninguna ilegalidad, ni estamos siendo imprudentes, ni estamos cometiendo ninguna barbaridad, ni estamos ofendiendo a nadie. Simplemente lo que estamos diciendo, señora ministra de Defensa, facilítenos la información. Lo único, nada más. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Ceuta? Ya está. Es que si no lo hiciéramos seríamos unos irresponsables. Que haga el Ministerio lo que quiera en Ceuta, me parece que eso no. Cualquier gobierno serio y responsable y dentro de la prudencia, lo mínimo que hace es, señora ministra, usted puede facilitarme la información, y eso es lo que estamos esperando, nada más. Y esa no habrá que interpretarla. Esa será la que el Ministerio nos diga. Esto queda así. Nada más. Yo volviendo al tema de los militares, cuando usted lo califica como decisión política, ¿me podría definir exactamente qué es decisión política para el gobierno? Bueno, pues yo creo que la Real Academia de la Lengua, por un lado, define qué es decisión y por otro lado qué es política. Entonces yo aquí de verdad podría cometer muchos errores gramaticales y, como usted comprenderá, no le voy a definir qué son los conceptos decisión y política, porque como todos más o menos lo sabemos, literalmente yo lo haría muy mal, porque no soy miembro de la RAE. Pero una decisión política, en definitiva, y sin dar la definición, que es lo que usted me pide, es cuando una decisión depende de un político, del político de turno. Y cuando el político de turno toma la decisión, es una decisión política. Sobre el tema militar, yo quería preguntarle también si, aparte de recibir a las familias, la ciudad ha prestado algún tipo de ayuda económica ya, o logística, o del tipo que sea, en sus movilizaciones. No. Y además la ciudad va a seguir recibiendo a las familias siempre que lo soliciten, porque entendemos que están en su derecho de solicitar cualquier reunión y cualquier atención de este gobierno. Vamos a seguir atendiéndolos porque entendemos que su preocupación, pues si estuviéramos en su lugar también la estaríamos padeciendo. Y yo creo que todos lo padecemos, a lo mejor no con la misma intensidad, sino que todos los ceutíes están preocupados, pero de manera muy particular esas familias que se van a ver afectadas, presuntamente.